Dicen los poderosos cuando se ponen el disfraz de campaña electoral: les vamos a brindar seguridad, les vamos a dar educación, les vamos a dar alimentación y les vamos a dar casas si votan por nosotros. En anarquía las personas no esperan a que alguien les dé, sino que salen a conseguir lo que necesitan junto con sus paisanos. Con sus hermanos y hermanas se procuran su propia educación y aprenden a respetarse entre iguales. ¿Para qué entonces jueces, policías y militares? Trabajan la tierra para obtener su alimento y se organizan para asegurarse una vivienda saludable. ¿Para qué promesas de ladrones monarcas o presidentes embusteros? Ya va siendo hora de saber quiénes somos y de qué somos capaces. Audiolibro escuchas. A continuación les dejamos con el capítulo de la vivienda del libro La conquista del pan de Piotr Kropotkin. Hombres y mujeres perecen, pero las ideas, capaces de hacer arder con pasión los corazones, permanecen en la palabra. Bienvenidos sean, hombres y mujeres. Esperamos sus corazones ardan con las siguientes palabras, porque en Inauditos Audiolibros difundimos palabras de fuego. La vivienda. Quienes siguen atentamente el estado de ánimo de los trabajadores han debido advertir que, insensiblemente, se va formando un acuerdo acerca de una importante cuestión, la de la vivienda. Hay un hecho cierto: en las grandes ciudades de Francia y en muchas pequeñas, los trabajadores llegan poco a poco a la conclusión de que las casas habitadas no son, de ninguna manera, propiedad de aquellos a quienes el Estado reconoce por propietarios. Es una evolución que tiene lugar en los espíritus y ya no se podrá hacer creer al pueblo que el derecho de propiedad sobre la vivienda es justo. La casa no ha sido edificada por el propietario. Ha sido construida, decorada, empapelada por centenares de trabajadores, a quienes el hambre ha empujado a las obras y a los que la necesidad de vivir ha llevado a aceptar un salario mísero. El dinero gastado por el pretendido propietario no ha sido producto de su propio trabajo. Recuerden, ha sido acumulado, como todas las riquezas, pagando a los trabajadores los 2/3 o tan solo la mitad de lo que se les debía haber pagado. En fin, es sobre todo esto por lo que la enormidad salta a la vista. La casa debe su valor actual al provecho que el propietario pueda obtener de ella. Pero este provecho se debe a que está construida en una ciudad pavimentada, con luz de gas, con comunicaciones regulares con otras ciudades, con establecimientos de industria, comercio, ciencias y artes. A que esa ciudad tiene puentes, muelles, monumentos arquitectónicos y a que ofrece al habitante 1000 comodidades y 1000 atractivos que no se conocen en las aldeas. A que 20 o 30 generaciones han trabajado para hacerla habitable, sanearla y embellecerla. En ciertos barrios de París, una casa vale 1 millón, no porque contenga en sus muros el equivalente a 1 millón de trabajo, sino porque ella se encuentra en París. Desde hace siglos, los obreros, los artistas, los pensadores, los sabios y los literatos han contribuido a hacer de París lo que es hoy en día: un centro industrial, comercial, político, artístico y científico. Porque París tiene un pasado, porque gracias a la literatura son conocidas sus calles tanto en las provincias como en el extranjero, porque es producto del trabajo de 18 siglos, de medio centenar de generaciones de toda la nación francesa. Entonces, ¿quién tiene derecho a apropiarse de la más pequeña parte de ese terreno o el último de los edificios sin cometer una manifiesta injusticia?
¿Quién tiene derecho a vender a quien sea que sea la menor parcela del patrimonio común? Sobre este asunto, decimos, hay acuerdo establecido entre los trabajadores. La idea del alojamiento gratuito se manifestó claramente durante el sitio de París, cuando se pedía la anulación pura y simple de las deudas reclamadas por los propietarios. También se manifestó durante la Comuna de 1871, cuando el París obrero esperaba del Consejo de la Comuna una resolución enérgica aboliendo los alquileres. Esta será aún la primera preocupación del pobre cuando la revolución haya estallado. Con revolución y sin ella, el trabajador necesita un abrigo, una vivienda. Pero por malo y por insalubre que ésta sea, siempre hay un propietario con poder para expulsarlo de ella. Es verdad que, con la revolución, este propietario ya no encontrará porteros ni oficiales de justicia para poner sus harapos en la calle. Pero quién sabe si mañana el nuevo gobierno, por revolucionario que pretenda ser, no reconstituya las fuerzas represivas y no lance la jauría policíaca nuevamente contra el trabajador. Si ustedes hicieron la tarea de ver la rebelión en la granja, podrán ver que esto fue precisamente lo que hizo Napoleón. Se vio cómo la Comuna proclamó el aplazamiento de los alquileres debidos hasta el 11 de abril, pero solo hasta el 11 de abril. Tras ese plazo habrían debido pagar, a pesar de que París era una ciudad sin administración, con una industria parada y 30 céntimos de recursos por revolucionario. Sin embargo, es preciso que el trabajador sepa que el no pagar al casero el alquiler no solo es aprovecharse de la desorganización del poder. No. Es preciso que sepa que la vivienda gratuita está reconocida como principio y sancionada, digámoslo así, por el asentimiento popular. Que el alojamiento gratuito es un derecho legalmente proclamado por el pueblo. Vamos a esperar que esta medida, que tan perfectamente responde al sentimiento de justicia de todo hombre honesto, sea tomada por los socialistas mezclados con los burgueses en un gobierno provisional? Esperaríamos bastante tiempo, hasta el retorno de la reacción. He aquí por qué, rechazando Fajín y Kepis, signos de comando y servidumbre, quedando pueblo entre pueblo, los revolucionarios sinceros trabajarán con él para que la expropiación de las casas sea un hecho cumplido. Trabajarán para crear una corriente de ideas en esta dirección. Trabajarán para ponerlas en práctica. Y cuando estén maduras, el pueblo procederá a la expropiación de las casas sin prestar oídos a las teorías que le echarán en cara sobre las indemnizaciones que abonar a los propietarios y otras tonterías. El día en que la expropiación de las viviendas sea un hecho, el explotado, el trabajador, habrá comprendido que han llegado los tiempos nuevos, que no permanecerán más inclinados delante de los ricos y de los poderosos, que la igualdad se ha afirmado un gran día, que la revolución es un hecho cumplido y no un golpe teatral como los que ya se han visto demasiadas veces. Si la idea de la expropiación se populariza, su puesta en práctica no chocará contra los insuperables obstáculos con los que nos quieren amenazar. Ciertamente, los señores galoneados que habrán de ocupar los sillones abandonados de los ministerios y del municipio no dejarán de acumular obstáculos. Hablarán de conceder indemnizaciones a los propietarios, de elaborar estadísticas, de redactar largos informes, tan largos que podrían durar hasta el momento en que el pueblo, agobiado por la miseria de la desocupación, no viendo venir nada y perdiendo su fe en la revolución, deje libre el campo a los reaccionarios y concluyan por hacer odiosa a todo el mundo la expropiación burocrática. En esto hay, en efecto, un escollo contra el cual todo puede zozobrar. Pero si el pueblo no se rinde a los sofismas
con que tratarán de deslumbrarlo. Si comprende que una vida nueva demanda nuevos procedimientos, y si toma la tarea en sus propias manos, entonces podrá hacerse la expropiación sin grandes dificultades. Pero, ¿cómo podrá hacerse?, nos preguntarán. Nosotros lo diremos, pero con una reserva. Nos repugna la idea de trazar planes de expropiación detalladamente. Sabemos de antemano que todo cuanto un hombre o un grupo de hombres pueda proyectar hoy será superado por la vida humana. Esto ya lo hemos dicho, se hará mejor y con más sencillez que todo cuanto pudiera dictarse anticipadamente. Asimismo, bosquejando el método según el cual podrían hacerse la expropiación y el reparto de las riquezas expropiadas, sin intervención del gobierno, solo queremos responder a los que declaran que tal cosa es imposible. Pero volvemos a recordar que de ninguna manera pretendemos preconizar tal o cual sistema de organizarse. Lo único que nos importa es demostrar que la expropiación puede hacerse por la iniciativa popular y que no puede hacerse de ninguna otra manera. Es de suponer que desde los primeros actos de expropiación surgirán en el barrio, en la calle, en la manzana, grupos de ciudadanos de buena voluntad que vendrán a ofrecer sus servicios para investigar el número de apartamentos vacíos, de aquellos en los que se amontonan familias numerosas, de las viviendas insalubres y de las casas que, siendo demasiado espaciosas para sus ocupantes, podrían ser ocupadas por aquellos a quienes les falta aire en sus cuchitriles. En pocos días, esos voluntarios relevarán en cada calle y en cada barrio las listas completas de todas las viviendas, saludables y malsanas, estrechas y espaciosas, de los alojamientos infectos y de las moradas suntuosas. Se comunicarán libremente sus listas y en pocos días se dispondrá de estadísticas completas. La estadística engañosa puede fabricarse en las oficinas. La estadística verdadera, exacta, no puede provenir más que del individuo, que se remonta de lo simple a lo compuesto. Entonces, sin esperar nada de nadie, esos ciudadanos probablemente irán en busca de sus camaradas que habitan en tugurios y les dirán sencillamente: esta vez, compañeros, la revolución va en serio. Esta tarde, en tal lugar, se reunirá todo el barrio para el reparto de las viviendas. Si no quieren quedarse en sus tugurios, elegirán una de las casas de 5 habitaciones que están disponibles. Y en cuanto se hayan mudado, será asunto concluido. El pueblo armado se las entenderá con quien quiera desalojarlos de sus nuevas casas. Pero todos querrán tener una vivienda con 20 habitaciones, nos dirán. Y bien, no es así. Eso no es cierto. El pueblo nunca ha pedido tener la luna dentro de un balde. Por el contrario, cada vez que vemos a partidarios de la igualdad teniendo que salir al paso de una injusticia, nos impresiona el buen sentido y el sentimiento de justicia del que están animadas las masas. ¿En alguna ocasión se le ha visto reclamar lo imposible? ¿Se ha visto alguna vez al pueblo de París pelearse al ir en busca de su ración de pan o de leña durante los 2 sitios que sufrió? Se hacía cola o largas filas con una resignación que no se cansaban de admirar los corresponsales de los periódicos extranjeros. Y, sin embargo, se sabía que los últimos en llegar pasarían el día sin pan y sin fuego. Ciertamente existen instintos egoístas en los individuos aislados de nuestras sociedades. Lo sabemos muy bien, pero también sabemos que el mejor modo de despertar y alimentar esos instintos sería confiar la cuestión de los alojamientos a una oficina cualquiera. Entonces, efectivamente se abrirían paso las pasiones malsanas.
Esto sería como tener la dedocracia en una empresa. La menor desigualdad haría poner el grito en las nubes. La menor ventaja concedida a cualquiera originaría denuncias de sobornos. Y con razón. Pero cuando el pueblo mismo, reunido por calles, por barrios, por distritos, se encargue de mudar a los habitantes de los tugurios a las viviendas excesivamente espaciosas de los burgueses, los pequeños inconvenientes, las pequeñas inequidades, serán tomadas comprensivamente. Raramente se ha apelado a los buenos instintos de las masas. Sin embargo, durante las revoluciones, algunas veces se lo ha hecho, tratando de salvar el barco que se hundía, y nunca ha sido en vano. El hombre de trabajo ha respondido siempre al llamamiento con grandes entregas. Lo mismo sucederá en la próxima revolución. Pese a todo, probablemente habrá injusticias. No se podrán evitar. Hay en nuestra sociedad individuos a los que ningún gran acontecimiento hará salir de sus hábitos egoístas. Pero la cuestión no es saber si habrá o no injusticias. Se trata de saber cómo se podrá limitar su número. Pues bien, toda la historia, toda la experiencia de la humanidad, así como también la psicología de las sociedades, nos dicen que el medio más equitativo es confiar las cosas a los mismos interesados. Solo ellos podrán tener en cuenta y regularizar los 1000 detalles que inevitablemente escapan a toda repartición burocrática. Por supuesto, no se tratará simplemente de hacer un reparto absolutamente igualitario de las viviendas, pero los inconvenientes que aún puedan presentar ciertas casas serán fácilmente reparados en una sociedad en la vía de la expropiación. Desde el momento en que los albañiles, los picapedreros, en una palabra, los de la construcción, sepan que tienen asegurada su existencia, no querrán más que retomar por pocas horas diarias el trabajo a que están acostumbrados. Ellos acondicionarán de otra manera las grandes viviendas, que necesitan a todo un estado mayor de personal doméstico, y en pocos meses habrán surgido casas mucho más saludables de las de nuestros días. Y a los que no estén suficientemente bien instalados, la comuna anarquista podrá decirles: «Paciencia, compañeros. Sobre el suelo de la ciudad libre van a levantarse palacios saludables, confortables y bellos, superiores a todos los que edificaban los capitalistas. Serán para los que más lo necesiten. La comuna anarquista no edifica con el objetivo de la ganancia. Los monumentos que erija para sus ciudadanos, producto del espíritu colectivo, servirán de modelo para toda la humanidad. Serán nuestros modelos». Si el pueblo sublevado expropia las casas y proclama la gratuidad de la vivienda, la comunidad de las habitaciones y el derecho de cada familia a un alojamiento higiénico, la revolución habrá tomado desde el principio un carácter comunista y se habrá lanzado por una vía de la que no podrán desviarla sino después de mucho tiempo. Se habrá dado un golpe mortal a la propiedad individual. La expropiación de las casas lleva así en germen toda la revolución social. Del modo en que se haga dependerá el carácter de los acontecimientos. O abrimos un camino amplio y grande al comunismo anarquista, o nos quedamos atascados en el fango del individualismo autoritario. Es fácil prever las 1000 objeciones que se nos van a hacer, unas de orden teórico, otras de sentido práctico. Ya que se tratará de sostener la iniquidad a toda costa, es seguro que en nombre de la justicia exclamarán: «¿No es infame que los parisinos se apoderen de las casas hermosas y dejen los tugurios para los campesinos?» No nos dejemos engañar. Estos rabiosos partidarios de la justicia
por los rasgos propios de su espíritu, olvidan la escandalosa desigualdad de la que se hacen defensores. Ellos olvidan que, en París mismo, el trabajador se sofoca en un cuartucho con su mujer y sus hijos, viendo desde su ventana el palacio del rico. Olvidan que hay barrios en los que, faltas de aire y de sol, perecen hacinadas generaciones enteras y que reparar esa injusticia tendrá que ser el primer deber de la revolución. No nos detengamos en estos reclamos interesados. Sabemos que la desigualdad, que realmente aún existirá entre París y las aldeas, es de aquellas que disminuirán cada día que pase. La aldea no dejará de darse alojamientos más sanos que los de hoy, en cuanto el campesino deje de ser la bestia de carga del arrendador, del fabricante, del usurero y del Estado. Y, ¿acaso para evitar una injusticia temporal irreparable, es necesario mantener la injusticia que existe desde hace siglos? Las sedicentes, o que se creen objeciones prácticas, tampoco son fuertes. «He aquí un pobre diablo», se nos dirá, «que, a fuerza de privaciones, ha logrado comprar una casa lo suficientemente grande para vivir allí con su familia. ¿Es tan feliz? ¿Lo irán a echar a la calle ustedes, anarquistas revoltosos?» Ciertamente que no. Si su casa es suficiente apenas para alojar a su familia que, por supuesto, la habite. Que cultive el jardín al pie de sus ventanas. Nuestros muchachos, en caso de necesidad, irán a darle una mano. Pero si en su casa hay un cuarto que él alquila a otra persona, el pueblo irá y le dirá al inquilino: «Usted sabe, camarada, que ya no debe el alquiler. Quédese con el cuarto y no pague más nada. Ya no hay que temer al casero». Esta es la social. Y si el propietario ocupa él solo 20 piezas y hay en el barrio una madre con 5 hijos apiñados en un solo cuarto, y bueno, pues el pueblo irá a ver si entre las 20 piezas no se podrá, después de algunas reparaciones, dar un pequeño pero buen alojamiento a la madre y sus 5 hijos. ¿No será eso más justo que dejar a la madre y a sus hijos en el cuartucho y al señor engordando en el castillo? Además, el señor se acostumbrará muy pronto. Cuando ya no disponga de sirvientas para arreglarle los 20 cuartos, su burguesa esposa se pondrá contenta al desembarazarse de la mitad de sus habitaciones. «Pero esto será una completa conmoción», van a gritar los defensores del orden. «Las mudanzas no tendrán fin. Sería lo mismo que echar a todo el mundo a la calle y sortear las habitaciones». Y bien, estamos convencidos de que si no se entromete en ningún gobierno y se confía toda la transformación a los grupos formados espontáneamente para esta tarea, las mudanzas serán menos numerosas que las que se producen en un solo año a consecuencia de la rapacidad de los propietarios en nuestro sistema actual. Por empezar, existen en todas las ciudades importantes un número tan grande de habitaciones desocupadas que casi bastarían para alojar a la mayoría de los habitantes de los tugurios. En cuanto a los palacios y a los pisos suntuosos, muchas familias obreras no los querrán, pues no son útiles si no pueden ser atendidos por una numerosa servidumbre. Asimismo, sus ocupantes se verán obligados bien pronto a buscar habitaciones menos lujosas, donde las señoras banqueras cocinarán por sí mismas. Y poco a poco, sin que sea necesario acompañar al banquero con un piquete a una buhardilla y al inquilino de la buhardilla al palacio del banquero, la población se repartirá amistosamente las habitaciones existentes con el menor barullo posible. No se ve en las comunas agrarias distribuirse los campos, molestando tan poco a los poseedores de parcelas,
que resta solamente constatar el buen sentido y la sagacidad de los procedimientos a los que ha recurrido la comuna? La comuna rusa, y esto está establecido por volúmenes de encuestas, hace menos mudanzas de un campo a otro que la propiedad individual con sus pleitos ante los tribunales. Y se nos quiere hacer creer que los habitantes de una gran ciudad europea habían de ser más brutos o menos organizadores que los campesinos rusos o hindúes. Además, toda revolución implica un cierto trastorno de la vida cotidiana, y aquel que espera atravesar una gran crisis sin que a su burguesa se le desordene la olla, se arriesgan a llevarse un desengaño. Es posible cambiar de gobierno sin que al burgués le falte nunca la hora de la cena, pero no se reparan así los crímenes de una sociedad contra quienes la nutren. Habrá un trastorno, es cierto, solamente que es necesario que este trastorno no sea a pura pérdida. Es preciso que sea reducido a un mínimo. Y una vez más, no dejaremos de repetirlo, que es dirigiéndose a los interesados y no a las oficinas, que se obtendrá la menor suma de inconvenientes para todo el mundo. El pueblo comete disparate tras disparate cuando tiene que elegir en las urnas entre los engreídos que compiten por el honor de representarlo y les delegan a estos la responsabilidad de hacerlo todo, de saberlo todo, de organizarlo todo. Pero cuando el pueblo necesita organizar lo que conoce, lo que le atañe directamente, lo hace mejor que todas las oficinas posibles. ¿Acaso no se lo ha visto durante la Comuna y en la última huelga de Londres? ¿No se ve todos los días en una comuna agraria?